Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Esperando la venida del Señor, estamos muy agradecidos. Les agradezco a todos ustedes que dispuesto el corazón para obedecer a la palabra del Señor. Porque la Biblia dice en Romanos, todavía no es el mensaje, pero la introducción, que debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahí nos está diciendo una motivación. El motivo de congregarnos, estimularnos, quiere decir animarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Y esto, sabiendo que el tiempo avanza, que rápido avanza el tiempo, estamos llegando a fin de año, ya avanza, ¿sí? Para allá, estamos yendo. Y dice que no debemos dejar de congregarnos, como algunos lo han tomado por costumbre, sino debemos exhortando tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Nos está diciendo que podemos ver, discernir el tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Ya? Y entonces ahí estamos todos, creo, entendiendo lo que está pasando a nuestro alrededor, en el mundo y en nuestro alrededor. Todos los acontecimientos nos dejan ver que aquel día se acerca, hermanos. Eso creo que para nadie está encubierto. Y entonces el Señor habló de algunos sucesos que van a acontecer en el mundo cuando Él esté por manifestarse. Y qué tremendo, estamos viendo a nuestro alrededor, ante nuestros propios ojos, se da cumplimiento a todo lo que está ya profetizado, anunciado, señales, acontecimientos en el mundo en sí. Algunas cosas que el Señor dijo que cuando el Señor esté por manifestarse, será como en los días de Noé, ¿ya? Una de las... y como en los días de Lot. Eso está en Mateo 24, no busquen, está haciendo una introducción, ¿ya? Está en Lucas 17, y ahí dijo que será así. Antes que el Señor, ya para manifestarse, será tal la maldad, la violencia, porque en los días de Noé era tal, dice, la maldad, la violencia, que Dios dijo, voy a traer esta generación, ¿ya? Y trajo un diluvio. Y en los días de Lot, sabemos, hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, pero antes sacó a Lot y a su familia. Entonces, son pautas que el Señor dejó, señales. También dijo en Mateo 24 que van a oír de guerras y rumores de guerra, ¿ya? Y pestes. Escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo le dijo, en los postreros días serán tiempos peligrosos. ¿Qué peligroso? Tiempos peligrosos. Y algunos van a apostatar de la fe. Se van a apartar de la fe. También Pedro escribió a la iglesia, dice que se van a manifestar falsos profetas, falsos maestros, mercaderes de la palabra de Dios, ¿cómo está ahora? Comerciantes de la palabra, hermano. Todo eso y mucho más. Aparte de que estamos viviendo
Los cambios climatológicos, eso para nadie está encubierto. Los tiempos han cambiado, el clima y la contaminación ambiental, todo está contaminado. Hermano, todo eso, por eso dice que no debemos dejar de congregarnos, ya, como algunos tienen como costumbre, viendo que cuando veis que aquel día se acerca. Gracias a Dios estamos aquí en pie. Agradezco al Señor que personas mayores se vienen ahí, que a veces jóvenes no se les ve. Bueno, pero esa es la introducción. En todo esto, en todas estas conductas, estas manifestaciones que estamos observando, ¿cuál es la actitud de los creyentes, de nosotros como creyentes, de la iglesia? Pablo escribió a los filipenses, ahora sí, filipenses, ahí entramos en el mensaje. Filipenses. Escribió a la iglesia en Filipos y les dio instrucciones, enseñanzas. Bueno, pero quiero leer la porción bíblica sobre el cual va a estar basado el mensaje. Filipenses, capítulo 2 y el versículo 12. Y para adelante va a ser, pero lo voy a leer el 12, o lo leemos. Primero lo leo yo y luego ustedes. Filipenses 2:12. Dice así, la palabra del Señor, escribiendo a la iglesia ahora: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y sigue. Pero en este versículo está diciendo que debemos ocuparnos. Eso lo vamos a ampliar un poco más. Pero aquí dice, por tantos, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo estaba diciendo que un tiempo estuvo con ellos, con los filipenses, pero ahora estaba lejos, ya estaba ausente. Pero de todas maneras ellos debían llevar una vida ya que lo va a explicar. Un poquito les enseño de lo que pasó allá en la ciudad de Filipos. Eso está en Hechos 16, ¿ya? Hechos, capítulo 16. Ahí solamente lo voy a resumir. Pablo, durante su segundo viaje misionero, hizo su entrada en aquella ciudad de Filipos, guiado por el Espíritu Santo. En Europa, que Filipos es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, como lo dice ahí, ¿ya? Entró en la ciudad de Filipos, una ciudad, la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y entró con los que estaba con él, estaba Timoteo, más bien, el segundo viaje empezó con Silas, y un poco más antes de esto lo encontró a Timoteo, y luego se unió Lucas, el doctor. Y entonces dice, estando allí, en la ciudad de Filipos, estaba por capítulo 16 y el versículo 3. Estando en la ciudad de Filipos, el 13 dice, un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Miren, un día de reposo. ¿Ese qué día es? Sábado. ¿Ya? Acostumbraba él entrar en las ciudades, iba siempre a una sinagoga.
No entiendo si allí habría una sinagoga, pero aparte había una reunión de oración. Estaba compuesta por mujeres, miren, junto al río, fuera de la puerta de la ciudad. Esa era una reunión que solían hacer las mujeres, ¿ya? Y fueron allí y les hablaron a las mujeres. Allí solían hacer oración. Y entonces Pablo les habló, por supuesto, el mensaje que tenía, el mensaje para la iglesia, el mensaje de la palabra de Dios, el evangelio de poder, ¿entendemos? Entonces Dios hizo que abriera el entendimiento de una mujer, entendemos que ella guiaba, Lidia. Lidia era una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, dice, que adoraba a Dios. Le abrió el entendimiento y luego se convirtió, lo bautizaron y todo eso. La primera convertida en la ciudad de Filipos, ¿ya? Una mujer. Luego se le añadió una familia, el carcelero de Filipos. Después de este acontecimiento y las predicaciones que hacían, hubo un alboroto, lo metieron, está relatado hoy, a Pablo y Silas lo metieron a la cárcel y ahí, antes de meterlos, pues ahí lo azotaron, ya, les rasgaron las ropas, y los magistrados, dice, ordenaron que le azoten y los metan a la cárcel. Hermano, y ahí estuvo el carcelero de Filipos, los metió en lo más profundo, ya estaban con los pies en el cepo y todo eso. Pero ¿qué hacían Pablo y Silas? Ustedes lo saben. A la medianoche, ¿qué hacían? Estaban todos azotados ahí, todos rasgados sus ropas, ya aprisionados ahí, los pies. Pero a la medianoche, Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban. Primera dice, orando, a la medianoche, está en el versículo 25, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían a la medianoche. No se estaban quejando, estaban adorando y orando a Dios. ¿Qué pasó? Un gran terremoto, ¿ya? Y se sacudió y las puertas de la cárcel se abrieron, las cadenas de los presos se cayeron. El carcelero de Filipos, viendo esto, pensando que se habían huido los presos, quería matarse. Y Pablo le dice, no, detente, todos estamos aquí. Y por esto el carcelero de Filipos le dijo temblando, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, hermano. Bueno, estoy resumiendo la historia. Y sigue. Después salió Pablo ya, su viaje, muchos años después, porque hubo un tercer viaje. Muchos años después de este acontecimiento en Filipos, hubo otros acontecimientos más. De este acontecimiento, de la cárcel, ya, de la cárcel allí en Filipos, ahora, años después, les escribe esta epístola a los filipenses. Volvamos a Filipenses. De la cárcel de Filipos. Esta epístola la escribe de otra cárcel, hermanos, de otra cárcel. Pablo estaba en la cárcel en Roma por causa del Evangelio, muchos años después. Por eso es que se dirige ahora con una carta, epístola, a los filipenses. Y el versículo 1, el capítulo 1, empieza así, porque podemos verlo todo, pero dice así. 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están ¿dónde? Filipos. ¿Con quiénes? Ya había sido una iglesia constituida ya. Lidia, el carcelero, y luego la iglesia se estableció con obispos
y diáconos, bien establecido. Y les escribe, en esta epístola se sobresale el gozo de Pablo, un gozo triunfante en medio del sufrimiento, ¿ya? Pablo sufrió mucho más. Está hablando de eso. Entonces, llega sufrimiento y les da algunas instrucciones, motivaciones. Llega en el capítulo 2, ya más bien escribe, donde he empezado con un versículo, capítulo 2 de los Filipenses. Mira que les está escribiendo desde lejos, desde la cárcel en Roma, a los amados, ya, en Filipos. Y le dice, esta carta está dirigida a los filipenses, pero por extensión está dirigido a toda la iglesia en todas las épocas, porque la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios permanece, y entonces es para nosotros también. Y les dice así a los filipenses. A ver, lo leen ustedes el versículo 12, a la voz de 3, por favor. Filipenses 2, 12, a la voz de 3, 2 y 3. Por tanto, amigos míos, siempre habéis ofrecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora mi presencia, por vuestra salvación. Y entonces le dice, por tanto, amados míos, el amor que fluye del corazón del verdadero creyente por el Espíritu Santo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia cuando estuvo allá con ellos. No, dice, amado mío, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. En otras palabras, no cuando yo los veo, sino mucho más ahora, en mi ausencia. Ya, él estaba en la cárcel, lejos, ahora en mi ausencia. Y esta palabra, ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo? ¿Qué se puede ampliar la palabra ocupaos? Ocupación, todos tienen ocupación, tenemos ocupación, ¿verdad? Labor, trabajo, hermano. Pero en este caso está bien, Dios manda que trabajemos y todo eso. Entonces, ocupado, todos están ocupados en las cuestiones seculares, pero en este caso dice, ocupaos en vuestra salvación. Está bien que nos ocupemos en el negocio, en el trabajo, en el estudio, en todo lugar, toda actividad. Pero la instrucción es de ocuparse en nuestra salvación personal, con temor y temblor, hermano. Y mucho más lo va a decir más adelante, porque estamos viviendo en estos tiempos postreros. Ocúpense en vuestra salvación. En otras palabras, trabajen en vuestra... No está diciendo, ocúpense por vuestra salvación. Ya somos salvos, ya tenemos salvación, hermanos. Pero en esa salvación hay que ocuparse. No es nomás decir, ya soy salvo y por gracia no me pierdo y listo. No, está bien, pero hay que ocuparse de la salvación. Así como ya en lo secular, ocúpense en vuestra salvación con temor y temor. Quería explicar. Ocuparse es hacer labor en la salvación propia, trabajar. ¿Para qué? Una vez que somos nacidos de nuevo, somos salvos ya, somos salvos. Hermano, hay que continuar la salvación en el sentido de perfeccionar esa salvación. Porque nacemos, el que está en Cristo, nueva criatura es, la criatura tiene que ir formándose, así como en lo natural, ¿no?
en lo físico. Esa palabra, ocupaos, se da a entender que es también formación, perfección, madurez, hermano. Una vez que somos salvos, como dice en Romanos 8, 29, lo voy a leer un momentito, que el propósito de Dios al salvarnos, el propósito final de Dios en 8:29 de Romanos dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos. ¿Para qué nos predestinó? Nos salvó. Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito final de Dios, de la salvación, de nuestra salvación. Ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Un crecer, un proceso de desarrollo, ya, para llegar a la misma imagen de Jesucristo. Porque por eso dicen algunos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En Efesios también dice que debemos ser perfeccionados, ¿ya? Efesios dice que debemos, para eso levantó ministerios también, por medio de los cuales se van perfeccionando, ¿ya? Para que no quedemos como niños, ¿ya? Niños en Cristo. En el capítulo 4 de Efesios, el versículo 12 dice así: que Él constituyó ya los ministerios, el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es toda una labor. Y ahí mismo está explicando más adelante, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Lo dice el 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas. Sino, el 15, miren, sino que siguiendo la verdad, la palabra de Dios, en amor, crezcamos, ahí está, el desarrollo, el crecimiento, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Bueno, entonces cuando les dice, ocúpense, hermano, hagan labor de su vida espiritual, ocúpense. Y ocúpense con temor y temblor, hermano. Temor es algo, temblor, reverencia, con reverencia a Dios, con respeto a Dios y a todos, por supuesto, y con temor y temblor. Habla de un proceso de santificación, hermano. La santificación, somos santos, pero hay un proceso de santificación. Entonces está hablando que nos ocupemos en nuestra salvación, haciendo labor, nuestra vida espiritual, nuestra vida que somos salvos ya. Es una ocupación. Por eso nos congregamos, por eso estudiamos, por eso oramos, vemos la palabra, buscamos las cosas. Es todo un proceso, hermano. Entonces, les está diciendo, ocúpense. Ahora, el siguiente versículo dice, porque Dios, estamos en Filipenses 2:12, el 13, porque Dios es el que en vosotros produce. ¿Qué produce? El querer como el hacer por su buena voluntad, hermano. Él mismo inquieta a los verdaderos creyentes, está hablando. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad.
Ahora, el 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, todo. El 15, lo vamos a observar más el 15, dice así, ¿para qué todo esto? ¿Para qué todo esto? El ocuparse con temor y temblor, y que Dios produce el querer y el hacer y el ocuparnos, ya haciendo todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. ¿En medio de qué? ¿En medio de qué? Una generación maligna. Ahí está. Los tiempos que estamos viviendo, por supuesto, los tiempos que han pasado, pero va esto en aumento. Una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahí está la diferencia. Las tinieblas del mundo y la luz de la iglesia. Para eso dice, ocúpense, con temor, con temblor. Eso también da a entender, temor, temblor, a errar, a equivocarse. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Yo me he equivocado. Y el mundo dice un error del cristiano, ahí está, lo señala, pues ahí está, cristiano, cristiana. Así nomás es. Y entonces dice, para estos tiempos que nos ha tocado vivir, y los que al principio he leído, los que el Señor dijo, ya, de los tiempos finales, para todo tiempo, mucho más en este tiempo en que estamos viviendo, hermano. Para nadie nadie está encubierto la violencia, la crueldad, todo lo que estamos viendo en nuestros ojos, hermano, en nuestros oídos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos toca a nosotros? Ocuparnos. Con temor, con temblor. ¿Para qué? Para que seamos irreprensibles. Que el mundo no nos señale, hermano. Que nadie nos señale. Ahí está su error. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, hermano. En medio de una generación maligna, ese es el mundo. Generación maligna y perversa. Ahora dice, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esa es la iglesia, ese es el creyente, verdadero, hermano. Tenemos errores, pero debemos ocuparnos, resplandecer. Luminares es luz. La luz en medio de las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece. Y las tinieblas con la luz, no hay comunión, hermano. No hay. Y aquí está diciendo, está dando a entender, cuanto más la maldad en el mundo, la generación maligna, la maldad, la luz, la iglesia, el creyente, debemos brillar mucho más. Eso está diciendo. Resplandecéis como luminares en el mundo. Man, un resplandor. Entonces, irreprensibles, sencillos, con sencillez, hermano, sin mancha, sin mezcla, quiere decir, ya, en medio de esta generación maligna en la cual nos ha tocado vivir. Siempre ha habido maldad, pero va incrementándose, hermano, más y más. El Señor Jesús dijo allá en Mateo, cuando estaba presente, yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. Y escribiendo, diciéndolo en Juan, también dijo, la luz
en medio de las tinieblas resplandece. A la presencia de la luz huye las tinieblas, ¿ya? De noche entramos a la habitación o a este local, está oscuro, prendemos el switch y se ilumina, las tinieblas huyen. Eso es la iglesia, ¿ya? Está diciendo que en medio de esta generación debemos resplandecer. Cuanto más la maldad, cuanto más la oscuridad de este mundo, la iglesia debemos brillar mucho más. Eso está diciendo. La iglesia, resplandecer en nuestro andar, en nuestra conducta, hermano. A eso se está refiriendo. No puede ser que la maldad se multiplique como que se está multiplicando. La maldad es mucho más, la violencia ya en este mundo, y la iglesia se quede ahí. No, la iglesia tiene que brillar más. Eso está diciendo. Resplandecer como luminares en el mundo. Y el Señor dijo en Efesios: vosotros sois la luz del mundo. ¿Ya? La luz con las tinieblas, no hay comunión. En 2 Corintios 6:14, lo voy a leer esto, 2 Corintios 6:14, por eso advierte esto, ¿ya? 6:14, porque la iglesia es luz en medio de la incredulidad de este mundo. 2 Corintios 6:14 dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No hay comunión. Está hablando aquí de unión en pareja, está hablando. No te unas con un incrédulo cristiano, si eres o cristiana, está diciendo eso. Eso es yugo desigual, luz y tinieblas. No hay compañerismo, ¿ya? La justicia con la injusticia. El creyente es justo, los incrédulos son injustos. No hay comunión. ¿Y qué? No hay comunión la luz con las tinieblas. Absolutamente no. Entonces, el cristiano, estamos llamados a llevar vidas conforme la voluntad de Dios y conforme es nuestra naturaleza, hermano. Somos nacidos del Espíritu, ¿ya? Es nuestra naturaleza divina, hermano. Entonces, volviendo aquí a Filipenses, dice así, capítulo 2, el 12 lo hemos leído, el 13 también, el 15 lo hemos leído, una vez más lo voy a leer, está hablando de esta verdad, 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna, perversa, en medio de la cual resplandecéis, brillen, dice, como luminares en este mundo. Y el 16 lo dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Ya, en base a esta palabra, con fundamento en la palabra, está diciendo la instrucción. Y como modelo pone al Señor Jesucristo. Antes de estos versículos, estamos en el capítulo 2, en el 2:5, pone al Señor Jesucristo como modelo de la vida que debemos llevar. El 2:5 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual
el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ya, como nosotros, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Está poniendo como ejemplo, ya, al Señor Jesucristo. Escribiendo a los filipenses, con gozo y con alegría. Filipos, la iglesia, ya lo hemos dicho, que él está escribiendo desde la cárcel y con gozo, con un gozo de triunfo, hermano. ¿Cuánto nos entristecimos o tenemos tristeza cuando tenemos algún problema? Pero en medio de este sufrimiento, mucho ha sufrido el apóstol Pablo, tenía un gozo, porque él mismo estaba viviendo lo que estaba escribiendo, hermano. Él vivía lo que escribía, ¿ya? Por supuesto. Vivir como luminares en medio del mundo. Estaba en medio del mundo, ahí estaba en cárcel, la cárcel, prisionero de Nerón, pero con gozo desde la cárcel, ¿ya? Con gozo triunfante les escribe a los filipenses, por supuesto, por extensión a toda la iglesia de todos los tiempos. Por ejemplo, en el capítulo 2, hemos visto, ahí está el modelo de vida, lo toma a Jesucristo. Pero en el capítulo 1 y el versículo 5 dice así, Filipenses, 2:5 más bien, 2:5. Ahí lo hemos leído ya, el modelo de la vida. En el 1:21 dice esto, él estaba lleno de gozo, lleno de espíritu, por supuesto, lleno de vivir estas verdades, porque escribe lo que estaba viviendo él. En el 21 dice así, 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, hermano. Un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu, lleno de, por consecuencia, lleno de gozo, a lo cual está motivando a los filipenses y a todos los creyentes. Este es el propósito de la vida de Pablo. ¿Por qué vivo? Dice él. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. También habla del premio de la vida, de esta forma de vida, en 3:14. Ahora lo leen ustedes, el 3:14, a la voz de 3. Habla de un premio, del premio, diré, de la vida. El 3:14, a la voz de 3, 2 y 3. En medio de esas tribulaciones, en medio de las, para él, seguía corriendo. El asunto es seguir la carrera, hay que terminar. El cristianismo no es de empezar y de quedarse por ahí, hay que terminar. Y Pablo dice, prosigo a la meta, ya, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es el premio de la vida espiritual, pero hay que proseguir. Y el llamamiento supremo es de parte de Dios. Eso está diciendo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta. La meta es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, hermano. Entonces, ahí está hablando de un premio, pero también habla del poder
para terminar, para llegar a el poder de la vida. El 4.13 dice así. 4.13. ¿Lo leemos, por favor? 4.13, a la voz de tres. Ahí está el poder de la vida. Y Pablo estaba convencido de que él dependía de este poder. Lo leemos, 4.13, 2 y 3. Todo lo puedo en Cristo. Qué breve, ¿no? Una vez más, lo leemos. 2 y 3. Todo lo puedo. Es el poder de parte de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En medio de una generación maligna y perversa. Hermano, él escribe esto a los filipenses, motivándonos a que el mensaje sería: ocupaos en vuestras, para nosotros también. Ocupaos en qué. A ver, ocupaos en qué. ¿Cómo? Con temor y temblor. Ese es el mensaje. Mucho más en este tiempo que estamos viviendo. Ocuparnos en nuestra salvación personal, hermano. Es toda una labor. Es toda una dedicación, hermano. ¿Cuánto se dedica a la vida secular, ¿no? Con diligencia, el trabajo, la actividad, el estudio, ¿ya? ¿Cuánto más en la parte espiritual? Ocúpense en esa salvación. La salvación nos los ha regalado, hermano. ¿Cuántos tenemos salvación? Todos los que hemos creído, hermano. Esto es para los que son verdaderos, para la iglesia, para los creyentes que somos miembros del cuerpo de Cristo. Hay que ocuparse, hermano. Con esto desechamos cualquier otra, que por ahí dicen que eres salvo y puedes hacer lo que quieras. No, hay que estar ocupado con temor y temblor. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor o nos lleve ya. Es todo un recorrido hasta que el Señor cumpla su propósito en nosotros, hermano. A ver, póngase de pie y con la Biblia abierta vamos a leer estos versículos, ¿ya? Primero vamos a leer la parte que hemos empezado, 2:12. 2:12, por favor, que nos habla de una ocupación. Ya he dicho, estar ocupados en nuestra salvación y con temor y temblor. El 2:12, por favor, 2 y 3. No con yo lo leo el 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Ya? Dios motiva aquí, dentro de nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo. Hace todo sin murmuraciones y contiendas, ¿ya? Está hablando de la actividad. El 15, lo leemos todos, ¿ya? El tiempo que nos ha tocado vivir. Está hablando de un testimonio, del testimonio personal como hijos de Dios, sencillos hijos de Dios. El 15, por favor, 2 y 3. Que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Se resume en una palabra, se puede resumir más, el testimonio personal, en medio de esta generación maligna
y perversa. Testimonio personal. En el mundo, donde quiera que desarrollemos actividad, la luz tiene que brillar. El testimonio está hablando. En medio de esta generación maligna y perversa. El propósito de la vida, ya, para Pablo era en el 1.21, porque para mí, a ver, todos leeremos el 1.21, 2 y 3. A ver, ¿cuántos pueden decir esto? El 2.21, 2 y 3. Porque para mí, el morir es ganancia. ¿Ya? En el 3, la carrera, el premio que al final tendremos. 3.14, 2 y 3. Otra vez, 2 y 3. Prosigo. Y el 4.13 habla del poder de esta vida. Es en Cristo. 4.13, por favor, a la voz de 3. 2 y 3. Una vez más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La vida cristiana, la salvación que tenemos como un regalo, pues hay que ocuparse de eso. Hermano, de eso les está explicando, les está escribiendo Pablo a los filipenses, que tanto por ellos ha dado ya, había sufrido, y les está escribiendo esta carta en una actitud de motivarles, animarles a que sigan, no solamente cuando estaba él, sino ahora desde la distancia, motivándolos a vivir vidas consagradas al Señor. En resumen, el cristianismo es nuestra vida, es la manifestación exterior de lo que somos por dentro, hermano. Somos una nueva creación, tenemos una nueva naturaleza, y eso tiene que manifestarse en nuestra andar, como dice la palabra, en nuestra vida cotidiana, un andar conforme a lo que somos en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Vamos a orar, vamos a agradecer al Señor. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.